Un domingo común desató mi deseo más prohibido. Hola, me llamo Lucía y tengo 38 años. Vivo en Aranda de Duero, una ciudad pequeña y tranquila donde los domingos las calles amanecen vacías y la plaza huele a hogaza recién salida del horno. Estoy casada con Javier desde hace 5 años. Es médico y a menudo le tocan guardias largas en el hospital de Burgos. Cuando él está fuera, la casa respira despacio, el zumbido del frigorífico, el agua del hervidor, la luz castellana derramándose por el suelo de parqué como una sábana pálida. Las mañanas me encuentran descalza, con un vestido de algodón fino, blanco con flores azulinas que me roza medio muslo. Llevo las uñas pintadas en carmín y el pelo recogido en un moño suelto que siempre amenaza con deshacerse. En la cocina preparo té y coloco pan y queso en platos pequeños, a veces tomate rallado y un hilo de aceite. Me gustan las cosas ordenadas, los gestos lentos, la calma de quien conoce cada rincón de su casa. Arturo, el hijo de Javier, volvió hace poco de la universidad y se ha quedado con nosotros por una temporada. Tiene 21 años, es alto, de hombros firmes y andar ligero. Y se mueve por el pasillo como quien ya no es un muchacho. Nuestra convivencia ha sido correcta, sin alardes ni confidencias, pero en las últimas semanas he notado cambios pequeños, casi invisibles, como cuando el aire se carga antes de la tormenta, una forma distinta de saludar, una mirada que se prolonga un segundo más, un silencio que no sé llenar. No es que yo los busque, me sorprenden a mitad de un gesto sencillo, atar la bata, subir una persiana, colgar una toalla en el patio, y me dejan una vibración leve en la piel, semejante a la que deja una brisa al levantar el dobladillo del vestido. No sé en qué momento empezó esta sensación, si con el calor de finales de primavera o con las guardias encadenadas de Javier. Sé, sin embargo, que la casa parece más pequeña cuando estamos solos. El patio, con sus cuerdas para tender y sus macetas de barro, se vuelve escenario. La escalera cruje como si tuviera memoria, mi tobillera de plata, que nadie había notado jamás, tintinea como un secreto. Y aunque procuro no pensarlo, aunque me repito que todo es costumbre y cansancio, hay un hilo delgado, tenso, tibio, que empieza a atravesarlo todo. Al principio fue apenas una corriente subterránea, un murmullo que solo yo oía en los silencios de la casa. No cambió nada visible, los domingos siguieron oliendo a pan tostado y a café, la plaza mayor continuó rumiando sus campanas y Javier, mi marido, siguió saliendo de madrugada hacia el hospital de Burgos con esa puntualidad que a veces parece afecto y otras, costumbre. Pero dentro de mí se encendió una luz tenue, obstinada, que iluminaba zonas que llevaba años sin mirar. Arturo regresó a Aranda de Duero para pasar un tiempo con nosotros como quien vuelve a una estación conocida. Entre dos viajes. No era el mismo muchacho que se fue, traía en la mirada una calma nueva, al hablar, un metal leve que me obligaba a escucharlo de otra manera. Yo, que siempre había sabido mantener mi sitio, empecé a descubrir fisuras en mis propias fronteras. La casa colaboraba, el pasillo parecía más estrecho, la escalera más sonora, el patio más íntimo. A ciertas horas, el sol se colaba por el ventanal y dibujaba una franja dorada sobre la mesa. Si coincidíamos al cruzarla, el aire se espesaba como si nos faltara un nombre para lo que estaba ocurriendo. No hablo de gestos teatrales ni de palabras fuera de lugar. Hablo de esos segundos que, de tan breves, resultan definitivos. Una pregunta formulada con una seriedad inesperada, una risa que se acorta a mitad de camino. Una conversación que elige un tema que ninguno de los dos pensaba abordar. Javier acumulaba guardias, y yo sostenía la casa con la precisión de siempre, pero mi atención, sin pedir permiso, comenzó a desviarse hacia el modo en que Arturo colocaba un vaso, el cuidado con que doblaba un trapo, la forma en que me miraba cuando creía que no le veía. No supe cuándo decidí que aquello era un asunto real y no una sombra del cansancio. Tal vez fue una mañana cualquiera, al escuchar sus pasos antes de entrar en la cocina, o quizá una tarde, cuando coincidimos en el patio y el viento cambió de dirección. Lo que sí supe, con esa claridad que duele, es que el tema no era Arturo ni siquiera yo, sino los límites. Dónde ponerlos, cómo sostenerlos, con qué palabras nombrarlos sin romperlos. La vida entera de una mujer puede medirse por la forma en que administra sus fronteras, con dulzura, con firmeza, con silencio.
Así comenzó el verdadero asunto, la casa como escenario, la ausencia de Javier como telón de fondo, en el centro, mi voz diciendo que no mientras otra parte de mí aprendía a escuchar. No buscaba el vértigo, buscaba un orden nuevo para que nada se desmoronara. Pero el deseo, cuando despierta, no pregunta si es buen momento. Solo avanza, tanteando, hasta encontrar la puerta menos vigilada. Antes de que algo ocurriera de verdad, hubo semanas de preparación silenciosa, como cuando el horno se calienta y aún no huele a pan. Yo llenaba la casa de gestos domésticos, sábanas tendidas en el patio, vasos alineados sobre el paño de lino, flores de lavanda en una jarrita antigua, y, sin querer, la convertía en escenario. Javier encadenaba guardias, regresaba con olor a desinfectante y café barato, y yo aprendí a reconocer el modo en que su cansancio me dejaba a solas con mis pensamientos. No era culpa suya, la vida a veces se organiza como una lista de tareas y cuando nos damos cuenta, la ternura se nos escurre por las rendijas. Empecé a fijarme en detalles que antes no contaban. Las mañanas, por ejemplo. Me quedaban mejor los vestidos cortos de algodón que los pantalones de estar por casa. Prefería un cinturón fino a la cintura, una tobillera de plata que tintineaba al caminar, pendientes diminutos de nácar. No era coquetería declarada, pero había una intención nueva en la manera de atarme el cabello o de pintarme las uñas color granada. Me decía que era para mí, para sentirme despierta, aunque sabía, con un rubor que no quería nombrar, que Arturo también lo notaría. Él ayudaba con cosas pequeñas, casi ceremoniales, bajaba una caja al trastero justo cuando yo ordenaba. Alcanzaba una pinza de madera cuando me alargaba para colgar una sábana. Colocaba la jarra en la mesa sin hacer ruido. No había torpeza en sus manos, había una atención serena que me inquietaba. A veces sus dedos rozaban los míos al pasarme un plato, otras, su hombro quedaba a una distancia que no era distancia. Yo decía gracias con una voz más baja, y él asentía con una gravedad impropia de su edad. Fuimos creando una coreografía mínima. Él aparecía cuando la luz del patio se volvía dorada y el viento levantaba apenas el dobladillo de mi vestido. Yo evitaba mirarlo más de lo prudente, pero mi respiración cambiaba. La casa empezó a hablarnos, el parqué crujía como si avisara, la escalera susurraba con cada paso, la puerta del patio se quedaba entreabierta lo justo para que entrara la tarde. En la mesilla, sobre mis novelas de siempre, dejé un frasquito de perfume de jazmín que usaba solo en ocasiones especiales. Una mañana me lo puse sin pensar, 2 gotas en las muñecas, otra detrás de la oreja. Esa fragancia tenue me acompañó todo el día como un recordatorio de que yo seguía viva, no solo casada. No buscaba una excusa, buscaba una explicación. ¿Cómo habíamos llegado hasta ese borde? Porque el silencio decía más que cualquier conversación. ¿Y en qué momento una mujer aprende a sostener al mismo tiempo la lealtad y la verdad? Comprendí que lo que se aproximaba no sería un estallido, sino una suma de segundos exactos. Y que, cuando el primero de esos segundos cayera sobre nosotros, ya no podríamos fingir que no lo habíamos estado esperando. El primer segundo cayó una tarde limpia, con el patio oliendo a jabón y sol. Javier estaba de guardia en Burgos y la casa, en Aranda de Duero, parecía sostener la respiración. Yo llevaba un vestido de gasa color polvo de rosa, tirantes finos, cintura marcada por un cinturón estrecho, y unas alpargatas claras que casi no sonaban sobre el parqué. Me recogí el pelo en un moño alto con una pinza nacarada, en la muñeca, 2 gotas de jazmín, en el tobillo, la cadena de plata que tintineaba como una confidencia. Salí al patio con el cesto de la colada. El aire movía las sábanas como velas perezosas. Arturo apareció sin anunciarse, camiseta blanca, vaqueros oscuros, el cabello todavía húmedo. «Te ayudo», dijo, y su voz no pidió permiso, se instaló. Subió la banqueta para que alcanzara la cuerda y me alargó las pinzas de madera una a una, con una paciencia que parecían caricias detenidas. Cuando el viento levantó el dobladillo de mi vestido, él apartó la vista, pero tarde, como quien necesita recordar algo con precisión. Estiré los brazos para sujetar una sábana y perdí el equilibrio medio segundo. Su mano llegó a mi cintura, firme, caliente, y me sostuvo. No me apretó, tampoco se retiró del todo, quedó un pulso suspendido entre su palma y mi piel, una electricidad que no hacía ruido. «Gracias», dije, y esa palabra se me quebró en la garganta como si fuera otra.
Bajé de la banqueta y seguimos en silencio, los dos conscientes de que ya no colgábamos ropa, sino señales. Dentro, en la cocina, la luz de la tarde dibujaba un rectángulo dorado sobre la mesa. Puse 2 vasos de agua, uno frente a otro, como si fueran testigos. Arturo se sentó al borde de la silla, sin invadir, pero presente. «A veces parece que esta casa te queda pequeña», murmuró, mirando mis manos más que mis ojos. Yo jugué con el borde de mi cinturón, un gesto nimio que me delató. «Hay cosas que…» comencé y no supe acabar. La pinza del moño cedió. Un mechón se deslizó por mi mejilla. Arturo no se movió al principio, luego alzó la mano despacio, tan despacio que tuve tiempo de negarme y no lo hice. «¿Puedo?», preguntó en un hilo de voz. Asentí apenas. Sus dedos no tocaron la piel al principio, rozaron el aire, y ese aire ardió. Me colocó el mechón detrás de la oreja con una delicadeza que dolía. Yo respiré hondo, el jazmín subió como una ola pequeña. «Basta», dije por fin, y el basta sonó como un por ahora. Él retiró la mano y el espacio entre nosotros se llenó de algo nuevo, nítido y feroz, que ya no aceptaría volver a ser silencio. El resto del día se estiró como un hilo tenso. Guardé las pinzas en su caja de metal, aclaré el vaso con un gesto meticuloso y me refugié en lo cotidiano como quien entra en una iglesia en plena tormenta. Me cambié el vestido de gasa por otro azul, ligero, con un pequeño escote en forma de corazón que rozaba la clavícula, añadí un colgante de ámbar, regalo de los primeros años con Javier, y unas sandalias de tiras finas que dejaban respirar la tobillera de plata. No quería parecer otra, solo recordar quién había sido antes de que el silencio se llenara de electricidad. Al caer la tarde encendí el televisor en la sala, un serial antiguo que apenas miraba, y abrí una revista para fingir costumbre. Arturo cruzó el umbral sin ruido, como aprenden a hacer los que respetan los espacios. Se sentó a mi lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que el sofá pareciera más corto. Su camiseta olía a jabón y a algo nuevo, quizá un desodorante que no conocía. Me pidió la revista con una cortesía innecesaria, y al tomarla rozó mis dedos. Quise retirar la mano, pero no fui veloz. El contacto fue pequeño, nítido, como una aguja encendiendo un mapa bajo la piel. «No deberías estar aquí», dije, y mi voz salió baja, grave, con una firmeza que no sentía del todo. «Estoy», respondió, «pero puedo irme si me lo pides de verdad». Ese de verdad fue una cuerda tensada entre los dos. Tragué saliva, miré la pantalla sin verla. El vestido azul se pegaba a mi cintura cuando respiraba hondo, el ámbar sobre el esternón pesaba un poco más. Arturo apoyó el antebrazo en el respaldo, dejando que su hombro quedara detrás del mío, no encima, creando un refugio que no tocaba. El aire se volvió tibio. «No confundas atención con permiso», susurré. «No vengo a pedir nada», dijo. «Solo quería que lo sepas». Lo miré por fin. Había una seriedad nueva en su rostro, un cuidado que me desarmó. La pinza nacarada de mi moño cedió otra vez. Algunos mechones cayeron por la nuca y sentí el cosquilleo tenue del cabello suelto. Cerré los ojos un segundo para escuchar mi propia frontera. La encontré donde siempre, en la palabra suficiente. Me incorporé con suavidad, alisé el vestido, recogí el cabello con los dedos y lo aseguré de nuevo. Después, sin brusquedades, me levanté. «Te agradezco la ayuda», dije. «Y también que no cruces donde yo no puedo». Asintió despacio, como si aceptara un juramento. Caminé hacia la cocina con pasos medidos. Detrás de mí, el sofá recuperó su forma y el serial siguió con sus diálogos de siempre. Pero yo sabía que el evento había terminado solo en apariencia, lo esencial seguía vibrando, guardado bajo llave, esperando el siguiente movimiento del aire. Esa noche el silencio pesó más que las mantas. Me senté en el borde de la cama con el vestido azul todavía puesto, las sandalias al lado como dos secretos desenlazados, y el colgante de ámbar reposando justo donde empieza el latido. Me temblaban las manos, no de miedo sino de la certeza de haber cruzado un umbral que no quiero ni puedo nombrar. Lo que ocurrió fue poco y fue enorme, una mano que me sostuvo en el patio, un mechón colocado detrás de la oreja, un basta que sonó a por ahora. Me sorprendió descubrir que la conmoción no venía de él, sino de mí, del modo en que mi cuerpo respondió,
dócil y despierto, como si llevara años esperando una señal. Me lavé la cara con agua fría, solté el moño y peiné el cabello con paciencia, mechón a mechón, como si cada nudo fuera una decisión. Me puse una bata ligera de algodón color marfil, de las que uso para leer antes de dormir, y calcé unas zapatillas suaves que apenas rozan el suelo. Quise ordenar mis pensamientos como ordeno la casa, primero la mesa, luego los platos, después las copas. Pero el deseo no cabe en cajones. Se me quedó adherido a la piel como el perfume de jazmín, tenue y persistente. Pensé en Javier. En su cansancio de hospital, en ese olor a desinfectante que a veces me parte el alma. Pensé en su manera de besarme la sien al llegar, como quien devuelve una llave, y en la ternura que hemos ido guardando en cajas bien etiquetadas para usar cuando haya tiempo. No quiero hacerle daño. No quiero traicionar la casa que levantamos juntos, las tazas gemelas en el aparador, la toalla a rayas que siempre cuelga mal y yo corrijo sin decir nada. Y sin embargo, aquí estoy, cruzando con la mirada los límites que prometí sostener. Intenté ensayar salidas, hablar con Arturo y fijar distancias claras, pedirle a Javier que descanse y nos miremos de nuevo, ausentarme por unos días en casa de mi hermana en Valladolid, inventar un curso, una excusa limpia. Pero las soluciones, en mi cabeza, sonaban a muebles cambiados de sitio, alivian el pasillo, no la casa. Me juré algo sencillo, mañana pondré palabras donde hoy solo hubo respiración. No besos, no caricias, no escenas. Palabras. Quiero recuperar mi territorio sin negar que lo que sentí fue de verdad. Apagué la lámpara. A oscuras, el colgante de ámbar seguía pesándome en el pecho como una promesa antigua. Acaricié la tobillera de plata con la yema de los dedos, ese gesto mínimo que nadie ve, y me prometí cuidar mi frontera con la misma delicadeza con que cuido mis vestidos. Dormí poco, a ratos, escuchando el crujido del parqué y el roce lejano de una cuerda de tender. Al alba, supe que la pregunta no era si podríamos volver atrás, sino qué precio tendría hacerlo. Y por primera vez, me asustó menos mi culpa que la posibilidad de haber encendido en alguien, y en mí, una luz que ya no quiere apagarse. La mañana siguiente parecía limpia, domesticada, como si la casa hubiera olvidado lo ocurrido. Preparé té, corté rebanadas gruesas de pan candeal y dejé la mantequilla atemperándose en un platito. Llevaba un vestido crema hasta la rodilla con un encaje sutil en el escote y una rebeca ligera. Me repetí que ese día habría palabras, no silencios. Que fijaría el borde de mi territorio con la claridad de una costura bien hecha. Al abrir la puerta para ventilar, tropecé con un sobrepardo en el felpudo. No tenía remitente. Dentro, 4 fotografías impresas, yo en el patio, sobre la banqueta, la mano de Arturo en mi cintura. El mechón que él me recogía detrás de la oreja, los dos frente a frente en la cocina, tan cerca que el aire parecía una tela tensa entre nosotros. En la esquina inferior, un sello de fecha y hora. Sentí un frío limpio en el estómago, como si alguien hubiera abierto una ventana en mitad de enero. Miré alrededor. El patio olía a jabón y a romero. No había nadie. Volví a las fotos, al detalle del sello, a un numerito mínimo que reconocí sin querer. Era el formato de las cámaras de vigilancia. Recordé los carteles pegados en el portal sobre robos recientes y la conversación ligera de Javier. Hacía apenas unos días, voy a poner un par de cámaras, por si acaso, las venderán en cualquier tienda de electrónica. En aquel momento asentí, sin más. Ahora subí la vista hacia la viga del porche. Una lucecita roja dormía junto al canalón, discreta como un lunar. El móvil vibró. Un correo de Javier, he configurado el acceso remoto a las cámaras. Te dejo las claves por si necesitas revisarlas. Me paso esta tarde antes de lo previsto. Un zumbido, otro mensaje, esta vez de voz, su tono cansado, afectuoso, igual que siempre. Me llevé la mano al colgante de ámbar y noté el pulso en la yema de los dedos. Tragué despacio. Si él había instalado las cámaras, entonces él podía haber visto todo. O alguien más, si las claves no estaban bien protegidas. Abrí el enlace. La pantalla mostró el patio en tiempo real, el sol lamiendo las cuerdas de tender, mi tobillera de plata brillando apenas al mover el pie. En la pestaña de historial, las miniaturas de la tarde anterior.
Pulsé la primera. La imagen arrancó, yo, la banqueta, la sábana, luego Arturo entrando, luego su mano en mi cintura, luego mi pelo cayendo y su gesto pausado. No había sonido, pero yo escuché mi propio basta en la boca cerrada de la imagen. Sentí vergüenza, miedo, una corriente súbita de lucidez. La puerta del pasillo crujió. Arturo estaba allí, apoyado en el marco, con una bolsa de pan y una cara que no supe leer del todo. Yo aún sostenía el sobrepardo. Él miró las fotos, luego la luz roja en la viga, y bajó la voz hasta un susurro: Lucía, creo que tu marido ya lo sabe. Arturo dejó la bolsa de pan sobre la encimera, y yo extendí las fotografías como quien reparte cartas que nadie quiso pedir. El sobre olía a polvo y a metal, a algo que no pertenece a una cocina. Abrí el enlace de las cámaras y con el pulso en la garganta, entré en el historial. No había sonido, solo esa luz castellana que todo lo confiesa. Miniaturas en fila, la tarde del patio, la cocina, el pasillo. En una pestaña lateral, un registro de accesos con nombres que no entendí y un aviso en rojo. Descarga externa realizada. Sentí el cuerpo entero contraerse, como si mi vestido crema se hubiera vuelto de alambre. No lo toques, susurré, cuando Arturo acercó la mano a la pantalla. Déjame mirar. Abrí la grabación de primera hora. Se veía el felpudo, el marco de la puerta, la línea clara de la luz entrando. A los pocos segundos, un brazo apareció desde abajo, rápido, seguro, y dejó el sobrepardo con un gesto breve. La cámara no captó la cara, solo la muñeca y un fragmento de antebrazo. Bastó. Reconocí la cicatriz en forma de media luna, pequeña y pálida, esa marca que conozco desde que Javier se la hizo montando una estantería el primer verano juntos. La había besado tantas veces que, al verla en la pantalla, sentí en la lengua el fantasma de la madera y la sangre seca. Fue él, dije, y la voz me salió prestada. Javier lo dejó ahí. Arturo apretó la mandíbula, no por rabia sino por algo más viejo, una lealtad que se quiebra en silencio. Se acercó un paso, sin tocarme. El ámbar que me colgaba al pecho pesó como una piedra caliente. Por un instante pensé en apoyarme en su hombro, en pedirle que respirara conmigo, pero levanté la barbilla como quien endereza una copa frágil. El móvil vibró. Un mensaje corto, paso a media tarde. Tenemos que hablar sin prisas. Ni una palabra más. El sin prisas me atravesó como una aguja. Javier no estaba acusando, estaba preparando un salón, un tono, un tiempo. No vendría con gritos. Vendría con precisión. Nos vio, murmuró Arturo. Nos vio, o quiso que creyéramos que nos vio, respondí. Y ahora ha puesto la mesa. En el reflejo de la pantalla me vi a mí misma, Rebeca clara, encaje limpio, labios sin color, la tobillera brillando como un delito mínimo. Arturo respiró hondo, me sostuvo la mirada y habló por fin con una ternura que me partió. Dime qué hacemos. Bajé los ojos a mis manos, todavía manchadas de harina de pan candeal. Elegí la única verdad que podía pronunciar sin romperme. Abrir la puerta cuando llame. Y, mientras tanto, no mentirle al cuerpo. La casa se volvió un corazón enorme latiendo en mi garganta. El reloj del pasillo golpeaba como un tambor de guerra, la lucecita roja de la cámara parpadeaba con la obstinación de un faro. Y cada objeto parecía un testigo con memoria, las pinzas de madera, mi tobillera de plata, el colgante de ámbar que ardía contra el esternón. Abrí el armario como quien busca refugio y elegí un vestido burdeos hasta media pierna, de tirantes finos y tela que caía como vino oscuro, me até un cinturón estrecho para recordarme la cintura, me calcé unos salones de charol negro con tacón moderado y dejé el cabello suelto, peinado con paciencia para domar la tormenta. No me estaba arreglando para nadie, me estaba vistiendo para resistir. Arturo me miró como si entendiera ese idioma secreto. No me tocó. Solo deslizó la bolsa de pan hacia mí, como una tregua. Partí una rebanada gruesa y la unté con aceite, el cuchillo sobre la corteza sonó a veredicto. Afuera, el cielo castellano cambió de tono, un gris azulado que anuncia lluvia aunque no caiga. Dentro, el aire se densificó hasta volverse una materia casi visible. El perfume de jazmín, mínimo, parecía caminar solo por la cocina.
Él vendrá con precisión, me repetí. No con voces altas, sino con esa calma que corta más que un grito. En la pantalla, el patio en directo era un escenario detenido. Un gorrión cruzó un segundo el marco y desapareció como un pensamiento censurado. Abrí el historial otra vez, obligándome a mirar lo que ya sabía, su mano dejando el sobre. La cicatriz en media luna, la frialdad metódica del gesto. Sentí que el suelo inclinaba la casa hacia la puerta, como si todo quisiera precipitarse allí. El timbre vibró una sola vez, seca, perfecta. El sonido me atravesó la piel. Respiré hondo, y la tela Burdeos respiró conmigo. Me eché sobre los hombros una chaqueta fina color hueso, antes de caminar hacia el recibidor, me puse unos pendientes diminutos de nácar. Pequeñas armaduras. Arturo se quedó en la cocina, quieto, con las manos a los lados, la mirada clavada en mí como un voto de silencio. La cámara, implacable, recogía el rectángulo de luz que yo estaba a punto de cruzar. Todo era demasiado nítido, el brillo del charol, el balanceo de la tobillera, el peso exacto del ámbar. Abrí el resbalón de la puerta. Detrás, sentí el mundo inclinarse un grado más. La historia, como un pan en su punto, empujaba desde dentro. Abrí la puerta y Javier estaba allí, impecable en su cansancio, camisa blanca remangada, chaqueta oscura al brazo, el olor limpio del hospital pegado a la piel. Tenía esa calma que corta sin levantar la voz. Yo noté el vestido Burdeos abrazarme la cintura con una lealtad nueva, el ámbar tibio sobre el esternón, la tobillera de plata contando mis latidos. Dijo mi nombre como quien pronuncia una contraseña. Me aparté para dejarle paso, su sombra cruzó el recibidor con la precisión de un bisturí. En la cocina, la luz de Castilla se quedó en la puerta, prudente. Arturo se irguió, le tendió la mano. Javier la aceptó, breve, mirando más allá de su hombro, hacia la encimera, hacia la bolsa de pan abierta como una confesión. Se sentó sin invitación, apoyó un pendrive negro sobre el mantel de lino y acarició con el pulgar el borde, como si esa memoria fría pudiera calentarse. Yo me acomodé frente a él, espalda recta, las piernas juntas, las sandalias de charol firmes en el suelo. Sentí la libertad del cabello suelto rozándome la clavícula, una caricia leve que me recordó todo lo que no debía recordar. He instalado cámaras, dijo. Por seguridad. Ayer hice una prueba. Dejé un sobre. Quería saber si, cayó. Su mirada cruzó la mía y por un segundo, fui la mujer que él conoció, la que reía en terrazas con vino tinto, la que se descalzaba en la playa de Santoña al anochecer, la que le guardaba el sueño. Luego volvió el presente, afilado. Señalé el pendrive sin tocarlo. En el registro hay descarga externa, susurré. No solo tú entraste. Javier alzó una ceja, mínimo gesto. Arturo se inclinó, los dedos entrelazados para no temblar. La casa escuchaba, cada vaso, cada pinza de madera, la lucecita roja palpitando como un insecto obstinado. Noté cómo el vestido se me pegaba a la piel al respirar hondo. El cinturón estrecho me recordó el perímetro exacto de mi cuerpo. Un rayo de sol se coló hasta mis rodillas y subrayó la línea de mis medias, y yo, aun en medio del naufragio, registré ese detalle pudoroso como si fuera una armadura. Alguien más tiene tus claves, dije. ¿O tus llaves? Javier no parpadeó. Deslizó hacia mí el pendrive. Su voz fue terciopelo tenso. Antes de verlo juntos, contadme lo que no aparece en los vídeos. El timbre volvió a sonar, una sola vez. Los tres miramos a la puerta. El móvil de Javier vibró en la mesa, un número desconocido, un mensaje entrante. La pantalla mostró una miniatura del patio, y debajo, una frase: esto no va de cámaras. Va de verdad. Levanté la vista. La cerradura giró desde fuera, despacio, con la exactitud de alguien que conoce la casa. El vestido me apretó la cintura como una mano. Tragué. Entre el zumbido de la luz y el olor tenue a jazmín, supe que lo que estaba a punto de entrar por esa puerta no sería ni el grito ni el perdón. Fue el siguiente límite. La cerradura giró con una parsimonia antigua y apareció Nuria, la exmujer de Javier, con un gabardín beige ceñido a la cintura y botas de tacón que no hicieron ruido sobre el parqué.
Traía el pelo recogido en una coleta alta y un portadocumentos negro apretado contra el pecho, las uñas rojas como cerezas maduras. Olía a menta y a lluvia, aunque el cielo seguía seco. Nos miró de uno en uno como si pasara lista, a Javier, a Arturo, a mí. Yo sentí el vestido burdeos apretarme la cintura 1 milímetro más y la tobillera de plata latir como un reloj escondido. No vengo a pelear, dijo, cerrando con llave desde dentro. Un gesto diminuto que puso a la casa del lado de quien hablaba. Vengo a que dejemos de fingir. Dejó el portadocumentos sobre la mesa y sacó un móvil, no el suyo, sino uno viejo, con la carcasa agrietada. Lo encendió. En la pantalla, el mismo mosaico de cámaras, patio, cocina, pasillo. El historial se desplegó dócil, obediente. Pulsó una miniatura y nos vimos otra vez, multiplicados, yo con el dobladillo al viento, la mano de Arturo en mi cintura, el mechón detrás de la oreja, el rectángulo de luz a punto de cortarnos en dos. Las claves estaban en un correo sin contraseña, añadió, sin mirar a Javier. No soy una ladrona. Solo me cansé de ser la única que se entera tarde. Javier no se movió. Tenía los codos sobre la mesa, las manos entrelazadas, los nudillos blancos. Su calma era de piedra viva. Arturo dio un paso adelante y yo le vi el pulso en el cuello, rápido, joven. Nuria lo miró como si ya lo conociera desde siempre. No os imagináis cuántas veces me he dicho que la culpa era mía, continuó. Que no supe ver a tiempo dónde estaban los límites. Hoy prefiero mirar, aunque duela. Yo respiré despacio. El ámbar calentaba mi esternón como una brasa. La fragancia de jazmín subió leve, mezclándose con la menta de Nuria. Una brisa mínima recorrió el bajo de mi vestido y sentí la caricia del tejido en la parte alta del muslo, pudorosa y nítida, recordándome que mi cuerpo también estaba en la sala, no solo mi voz. Nuria, dije, con una suavidad aprendida, te juro que aún no ha pasado nada que no pueda nombrarse. Eso es precisamente lo que ha pasado, respondió, que ya no podéis nombrarlo sin mentir. Javier alzó al fin la cabeza. Su mirada me buscó y se quedó. No había reproche, había un cansancio feroz. Esto no va de cámaras, repitió, como el mensaje. Va de verdad. Arturo apretó los dientes, tragó y habló con una claridad que me atravesó. La verdad es que yo la he visto vivir. Y eso me cambió. El silencio que siguió fue tan denso que pude oír el tintineo minúsculo de mi tobillera al mover un pie. En la pantalla, el patio brillaba como si no perteneciera a esta casa. Nuria apagó el móvil viejo y lo dejó, boca abajo, junto al pendrive. Se desabrochó el cinturón de la gabardina y la tela cayó con un susurro leve, revelando un vestido de punto oscuro, sobrio, que le dibujaba la cintura. Miró la puerta, luego el reloj del pasillo. Va a sonar otra vez, dijo. Y cuando suene, lo que decidáis se quedará pegado a estas paredes. El timbre vibró una sola vez. Nadie se movió. Yo sentí el borde frío del ámbar contra la piel y levanté la mano, apenas, como si fuera a tomar la palabra en una sala de juicio. La historia contuvo el aire. Afuera, una llave entró en la cerradura con la tranquilidad de quien sabe exactamente dónde está. La llave giró y entró Clara, la hermana de Javier, traje pantalón color arena, blusa marfil abotonada hasta la clavícula, zapatos de tacón medio que apenas susurraron sobre el parqué. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro y unas gafas finas de metal que le daban una precisión casi quirúrgica. Olía a bergamota y papel nuevo. Cerró por dentro con la misma serenidad con que se firma una alta médica y dejó una carpeta azul sobre la mesa, junto al pendrive y el móvil viejo de Nuria. Yo sentí el vestido burdeos ceñirme la cintura, el ámbar caliente en el esternón, la tobillera de plata marcando un compás secreto contra mi piel. Me llamó Javier, dijo. No para juzgar, para ordenar. Hay dos asuntos, la verdad y un posible chantaje. La palabra chantaje abrió un hueco frío en la cocina. Clara sacó del dossier un sobre con el sello de un despacho y otro rotulado a mano. En el primero, copias de una denuncia ya preparada por acceso ilícito a sistemas privados. En el segundo, una hoja con pocas líneas, una solicitud de separación amistosa en borrador. Javier no me miró, sostuvo el borde de la mesa como quien comprueba si una camilla aguanta.
Llegó un correo anónimo al buzón del hospital, añadió Clara, clavando en mí una mirada clínica. Piden dinero a cambio de no reenviar vídeos a la gerencia. Alguien descargó los archivos. Y alguien, aquí dentro, dejó la puerta abierta. Nuria tragó, sostuvo el móvil viejo con los dedos muy rojos. Yo entré con las claves que él mandó sin protección, dijo, señalando a Javier. No por maldad. Por amor propio. No sabía del dinero. Arturo, de pie, entrelazó las manos para no temblar. Yo respiré hondo. El tejido del vestido se pegó a mi vientre y el cinturón marcó el perímetro exacto de mi cuerpo, como una línea que no quería perder. La fragancia de jazmín subió despacio, mezclándose con la bergamota de Clara y la menta de Nuria. El aire olía a confesión. No vine a pelear, repitió Clara. Vine a proponeros un orden. Primero, blindar las cámaras y denunciar el chantaje. Después, hablar de lo demás con tiempo y con palabras. Sin teatro. Las palabras llegan tarde, susurré. Pero aún pueden salvar la casa. El móvil de Javier vibró. En la pantalla apareció una miniatura en directo del portal, una figura con capucha subiendo despacio, como si contara escalones. Debajo, una frase sin firma, quedan pocos minutos. Leí en voz baja para adentro, como una oración. Mis dedos rozaron el pendrive, el ámbar ardió un grado más. Arturo dio un paso hacia mí y se detuvo a medio camino, obedeciendo a una frontera invisible. El timbre no sonó. En su lugar, el golpe sordo de algo contra la alfombrilla del felpudo, otro sobre pardo. Nadie respiró. Sentí la tobillera vibrar, mínima, como si mi cuerpo fuera el único capaz de decir lo que ninguno se atrevía. Abrí la puerta un palmo. El sobre estaba allí, frío como una moneda. Dentro, prometía el filo.